Muchas gracias. Buenos días a todos y agradezco a Young Arbitrators de parte de todo el panel por la invitación para participar el día de hoy, particularmente con este tema interesante, en el que ciertamente pecaremos de omisos porque es un tema bastante amplio, del cual podrían derivarse muchísimas más discusiones sin perjuicio de consultas puntuales que ustedes puedan tener. Definitivamente, desde hace bastante tiempo, hemos presenciado en la región la proliferación de cláusulas arbitrales en los contratos de consumo, que son en su gran mayoría contratos de adhesión, pero además el establecimiento de instancias arbitrales adscritas a las autoridades locales de defensa del consumidor. Y se ha ido consolidando, en palabras de don Roberto por acá, un verdadero sistema de arbitraje de consumo. Tenemos casos prototípicos como el de Argentina y Chile, en el que existe un sistema nacional de arbitraje de consumo claramente delineado y definido desde el punto de vista orgánico y estatutario. El caso mexicano, por ejemplo, la Procuraduría Federal y sus comisiones de arbitraje. Y de algún modo modelos más recientes y en alguna medida derivativos también en Colombia y Perú. Es ya una tendencia que vemos con muchísima claridad en la región. Sin embargo, este proceso de reconocimiento está muy lejos de ser pacífico. Han surgido a lo largo de los últimos 10 años consideraciones doctrinarias e incluso discusiones legislativas tremendamente interesantes respecto de qué entendemos por arbitraje de consumo, inclusive su pertinencia y la pertinencia de cláusulas arbitrales dentro del marco de contratos de consumo. Así, inclusive, podemos remitirnos a autores clásicos en materia de arbitraje. González de Cosío, por ejemplo, en México, que hace algunas observaciones muy interesantes, particularmente respecto del elusivo concepto de arbitraje y del uso liberal y a veces promiscuo que hacemos del término, y llamamos arbitraje lo que en el fondo termina siendo mediación, conciliación, a veces un panel de expertos para dirimir algún tema puntual o inclusive la transacción. Pero hay algo más interesante y que merece aún más cuidado, y es que llamamos instancia arbitral a una instancia que es claramente litigiosa o cuando menos de prelitigio o inclusive puramente administrativa. E inclusive González de Cosío refiere a la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor y a la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros en México como entidades puramente administrativas o procedimientos puramente administrativos vestidos con una toga de arbitraje. Entonces el proceso no es el proceso de reconocimiento está lejos de ser claro. En este sentido, conversando con nuestros panelistas, hemos considerado que lo más práctico, lo más deseable para esta discusión es tener una aproximación bastante más práctica, con base en la revisión de algunos casos, siempre dentro de las líneas generales de qué se deben entender por cláusulas arbitrales dentro de los contratos de consumo. Y aprovecho para preguntarles a ambos, ¿cuál es su apreciación respecto del desarrollo del arbitraje de consumo en nuestro medio? Don Jaime, ¿qué tan recurrentes son las cláusulas arbitrales en nuestros contratos de consumo? ¿Son fácilmente ejecutables? ¿Son reconocidas por nuestros tribunales arbitrales? ¿O son, por el contrario, tremendamente contenciosos su reconocimiento? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a Young Arbitrators por la invitación. Con base en la pregunta que don Carlos me ha establecido, nos da para conversar un buen rato. Sin embargo, empecemos por lo siguiente. Si ustedes ven los contratos de cuenta corriente, bancarios, los contratos de tarjetas de crédito, encontrarán que en muchos de ellos hay acuerdos arbitrales incluidos. Bien, hay otros contratos que no los consignan. Pero ¿qué es lo que ha pasado en Costa Rica? En Costa Rica, vean la situación que tenemos. Primero, tenemos que hacer la primera aclaración fundamental. ¿Quién es consumidor y quién no lo es? Para empezar a entender si hay contrato de consumo o no hay contrato de consumo. Les voy a poner un ejemplo muy simple. La garantía. La garantía tiene triple regulación. La garantía derivado de una compra-venta o un uso o lo que fuere, y si hay contrato mercantil entre empresa y empresa, o aquel que es comerciante y empresario, por ejemplo, se rige por las normas del Código de Comercio. Fundamental, no hay que utilizar las normas de la Ley de Consumidor. 2, si es un contrato empresa con un consumidor, por ejemplo, un desarrollador que le vende un condominio, las regulaciones de garantía, además de las contenidas en la Ley de Consumidor, que transversalmente va a pasarle por encima al contrato o lo va a cortar, hay que aplicar todas aquellas derivadas del Código Civil en la parte de construcción.
Entonces ahí empezamos a utilizar a armar el contrato. Y lo primero es eso, ¿quién es consumidor? Consumidor es el que está en el extremo de la cadena, es decir, aquel que no va a incorporar el bien o servicio que ha adquirido o está utilizando para nuevamente incorporarlo al mercado. Primera observación, caso del taxista. Me acuerdo allá por los años 96, más o menos, 95, 96, que la Comisión del Consumidor abrió sus puertas con denuncias y todo, y le dije, el taxista es empresario de transporte, no es consumidor. Compra un repuesto para su vehículo para poder dar servicio. Entonces ahí empezamos a entender quién es consumidor y quién no lo es. Está en el extremo de la cadena. El panadero compra la harina, fabrica el pan. ¿El que compra el pan es el consumidor o es el panadero? El panadero está en el extremo de la cadena, es parte de la cadena de comercialización de ese producto, que se transforma en producto final, el pan que comemos todos. En un momento dado todos somos consumidores de ese pan. Muy bien. Ahí empezamos a identificar entonces quién es consumidor, el que está en el extremo de la cadena. Un poquito más complicado, aquel que va a la bolsa de valores con unos ahorritos y compra una acción de las empresas que emiten valores y adquiere la acción. Les pregunto, ¿es o no es consumidor? ¿Y qué pasa si la sociedad como tal en sus estatutos tiene la cláusula arbitral incorporada para dirimir las disputas entre accionistas con sus órganos asamblearios y junta directiva? ¿Podrá o no podrá decir, a mí no me aplica? ¿O es un contrato de consumo? Bueno, el tema se las trae. Sigamos, segunda observación fundamental. La ley de consumidor, la 7472, vigente actualmente, es el producto del tercer ajuste estructural que se dio en el país en los años 90, donde había que normalizar y regularizar una gran cantidad de normativa en todos los países. Y vean ustedes que ahí empiezan a sucederse legislaciones muy parecidas, no solo en Costa Rica, sino en un montón de países que se van dando la regularización y uniformidad, y no solo en esa materia, sino también en materia aduanera, en un montón de materias, para estandarizar todas las contrataciones y que fuera fácilmente identificable los supuestos de un país a otro, para no tener los famosos conflictos. No, es que aquí se interpreta al revés y no al derecho. Bueno, muy bien. Entonces, esa normativa de consumidor que tenemos en la ley 7472 es, por decirlo así, el resumen de un montón de leyes que nos presentaron para ser aprobadas. Entiéndase, legislación española que venía de condiciones generales de la contratación, ley de competencia desleal, ley del comercio minorista, ley de consumidores, la ley de competencia, y todas eran cuerpos normativos individuales en su respectivo país, y Costa Rica tuvo el acierto de comprimirlas. Y con ese acierto, digo yo, el acierto del legislador genera un montón de conflictos. ¿Y por qué genera conflictos? Porque veamos ahora el punto clave para ir aterrizando, para que don Carlos no me vuelva a decir muy raro con el tiempo, es que la misma ley de consumidor contiene en el artículo 2 unas definiciones, y en esas definiciones encontramos predisponente y adherente. Y por el hecho de estar en el artículo 42 dentro del capítulo de los consumidores, no necesariamente, y esa es mi observación, no necesariamente el predisponente, el adherente es consumidor. El adherente puede ser hasta una empresa que en sus relaciones contractuales se adhiere a una contratación estándar, perfectamente, y no es consumidor. ¿Por qué? Porque utiliza el contrato para proveer sus bienes y servicios, los comercializa y los utiliza en el mercado. Ejemplos, renting. Ejemplos, arrendamientos específicos de bodegas. Y entonces ahí empiezan ustedes a ver que no todo contrato que pueda tener condiciones generales y estandarización de las mismas, aunque tenga incorporado el contrato separado que se llama acuerdo arbitral, sea consumidor, porque tenemos que ver primero el sujeto y después el objeto, para determinar qué legislación le vamos a aplicar. Esto nos lleva entonces a determinar que necesariamente el predisponente y el adherente no va a distinguir un empresario con un consumidor. Puede ser que distinga al empresario, mas no a un consumidor. Esa es la primera observación que yo le hago a este punto, y aunque esté incorporado en el capítulo que diga defensa de los consumidores, también les voy a decir otra cosa. Resulta que en el capítulo de competencia también está la competencia desleal y hay efectos espejo hacia el consumidor. Entonces les pregunto, ¿aplica o no aplica?
Bueno, es que es un compendio de normas que no tienen un cuerpo específico o una dirección específica. Aplica bajo ese estándar. Entonces, acuerdo arbitral. El acuerdo arbitral es un convenio por el cual une la parte en un contrato de consumo que puede ser, no necesariamente de adhesión, puede ser negociado. Y en esa negociación puede llevar el contrato arbitral perfectamente. Pero volvamos al tema de los contratos de adhesión. Y esto es un tema que les quiero indicar. Resulta que a partir del año 98, en Costa Rica se dio una reforma al artículo 39, hoy 42 de la ley de consumidor, y si ustedes ven ese primer párrafo, es la copia completa exacta y sin comas, ni puntos, ni nada, del artículo 1341 del Código Civil Italiano. Y eso significa que la condición general es eficaz si el adherente la conoció en su momento y con una diligencia ordinaria. Entonces les pregunto, si en los contratos de adhesión lo que se busca es la estandarización y evitar la tratativa con toda la parte precontractual de información, cuando el consumidor dice, sí, yo conocí lo que significa el contrato, lo discutí, pero me lo pusieron y estoy de acuerdo, o mejor aún, el notario que lee los contratos de esa naturaleza, el notario no completa la información, no es parte de la empresa para completar información. El notario es un instrumento distinto que no está obligado a completar nada. Pero vean ustedes entonces que la famosa cláusula que tiene en el artículo 42, el primer artículo, la primera parte, el primer inciso, que si conoce la condición general, la condición general va a ser eficaz. Volviendo al tema del acuerdo arbitral, de ahí nos vamos al artículo 37 de la ley 7472, de la 7727, pero también en la ley 7472, en el artículo 58, también tenemos el arbitraje de consumo. Arbitraje que no ha prosperado, pero ahí dice en el primer artículo, cada uno pagará sus gastos. Bien, pero en el artículo 37 de la ley 7727, aquí vamos a encontrar un punto clave. El acuerdo arbitral, el tribunal va a ser competente para conocer no solo de su competencia, sino para conocer de la nulidad, de la existencia y la validez del acuerdo arbitral, de la cláusula como tal. Esto significa que siempre vamos a tener que disputar en un arbitraje, porque eso es un tema de fondo. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en materia penal, que aunque haya un acuerdo arbitral, si la responsabilidad deriva del hecho punible, el acuerdo arbitral no aplica. Es vean la última sentencia de Bucetas Heredianas y ahí está la explicación de por qué no aplica el acuerdo arbitral. Si ustedes ven la normativa laboral, hay resoluciones de sala segunda donde establece que el acuerdo arbitral no opera. Sin embargo, si don Carlos me cita a González de Cosío, también le voy a citar a González de Cosío diciendo que en México el arbitraje en materia laboral está permitido y aquí en Costa Rica no. Entonces, ya estamos llegando, si ustedes ven las condenas de 4 o 5 años, condenas en materia laboral y duración fisiológica de los procesos, de 5 años no es más fácil hacerle un arbitraje. Bueno, el nuevo Código Procesal Laboral, en los articulitos respectivos, permite el arbitraje, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, no se extrañe si el arbitraje en materia laboral también lo vamos a tener. O sea, vean ustedes cómo va evolucionando el ordenamiento jurídico de cara a estas tendencias. Volviendo al tema, contratos de consumo, el consumidor, el que está en el extremo de la cadena, el contratante puede ser una empresa, una fundación, puede ser el asilo Carlos María Ulloa, porque la ley de consumidor no distingue si es persona física o jurídica, que puede ser pública, privada, de hecho o de derecho. Entonces, si yo ya tengo el tiquete para el Carlos María Ulloa y me ponen a firmar un contrato estándar, les pregunto, ¿es un contrato de consumo? Sí, claro, es un contrato de consumo. Perfectamente, presta servicios para el cuidado de la vida y de la vejez. Eso es un contrato de consumo. Y si hay un acuerdo arbitral, si a mí no me dan una mala atención, ¿qué me dicen? Vaya ahí a la Cámara de Comercio, a donde quiera ir, a pelear esto. Entonces vean ustedes que los contratos de consumo hay que saberlos identificar, quién está en el extremo inicial, quiénes están en el medio, porque puede haber contratos conexos, conexidad que se da a través de una
causa económica de los contratos y podemos identificar cuando no necesariamente se dan aquellas, o no se puede seccionar aquellos contratos como aquellos que ponen, doy financiamiento en un condominio, financia el banco tal y todo lo demás, y ya está precalificado el crédito, todos estos son contratos conexos, tienen una causa justificada y todo eso, porque ya ustedes lo pueden conexar perfectamente y no se pueden dividir porque los resultados son diferentes, eso es lo que pasa. Entonces, la tercera conclusión es que juntando las dos que les dije inicialmente, lo que podemos responder es, la tendencia actual es incorporar el acuerdo arbitral, lo que pasa es que la Comisión de Consumidor, en aquellos casos, hay una resolución, creo que la 1423 del año 2015, que no consideró el acuerdo arbitral porque dijo que eso le podía restar derechos al consumidor. Pero les pregunto, vamos a ver, si en materia de consumidor, vía administrativa, no se puede cobrar daños y perjuicios, y en un arbitraje sí, ¿para qué vamos a esperar la duración del proceso administrativo para después tener que ir a la vía judicial a reclamar los daños y perjuicios? Entonces no tiene sentido. Entonces vamos a perder 2, 3 o 4 años para después tener que ir a un proceso judicial de no sé cuánto tiempo y ya yo no sé si estoy aquí vivo, ¿verdad? Entonces les pregunto, aquí hay que ser eficiente, rápido. ¿Que es un problema de costos? Bueno, el artículo 58 de la ley 7472 también tiene las dos partes pagan los costos. Entonces, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuáles derechos se les va a disminuir teniendo el acuerdo arbitral? A mí me parece que ninguno. Lo único es que el árbitro en materia de arbitraje tiene que ser especializado y que conozca la materia de consumidor. ¿Cómo puede acreditar que conoce la materia de consumidor? Bueno, habrá muchos estándares para eso. Eso ya verán los centros, las partes y todo lo demás, cómo lo harán, es problema en su momento, pero esa básicamente es la observación que hago y la conclusión y exposición de cara a esta primera pregunta que me hace don Carlos. Muchas gracias. Muy gentil, don Jaime. Don Alejandro, don Jaime toca un punto muy interesante y que nos da quizá para hacer una pequeña cápsula específica dentro de esta discusión, y es la posición especial del consumidor de productos y servicios financieros. Creo que sería muy interesante y de abono para todos los presentes conocer un poco sobre la recurrencia de cláusulas de arbitraje dentro de contratos de este tipo de servicios, particularmente porque el consumidor financiero se encuentra en una posición aún, si se puede llamar o si se puede explicar de esa manera, más especial o más particular dentro del régimen general de protección del consumidor. ¿Por qué? Porque pocas relaciones son quizá más asimétricas que la del consumidor de servicios y productos financieros y la entidad financiera, bancaria o no. Y al mismo tiempo, y en otro nivel, el nivel de sofisticación que se presume en el caso de ciertos consumidores de productos financieros. ¿Qué tan recurrentes son estas cláusulas en los contratos de servicios y productos financieros? Buenos días. Muchas gracias a Young Arbitrators por la invitación. Me refiero y voy a referirme al sistema financiero transversal y con un poco más de énfasis en las áreas en las que más tengo práctica. El sistema financiero regulado, llamémosle así, de Costa Rica está compuesto por 4 grandes áreas: lo bancario, la intermediación financiera, y ahí meto también a las cooperativas que hacen captación y empresas financieras no bancarias, que básicamente piden prestado del público para volver a prestar el dinero. Las inversiones en valores, el mercado de valores, el regulado prácticamente la oferta de valores pública, que pasa por la superintendencia y va a bolsa, pero hay en Costa Rica uno más grande que no es regulado, que está por ahí, y bueno, no era regulado, ahora sí. El mercado de seguros, que no merece mayor explicación, todo lo tenemos clarísimo, y el de pensiones, donde generalmente no hay pleitos de consumidor, porque es un mercado que puedo decir casi hiperregulado. Y aún así hay problemas, pero terminan en juicios contenciosos, si es una entidad pública, o en juicios civiles. Ok, como están regulados, hay reguladores, porque hay 4, ¿verdad? Hay 4 superintendencias que tienen algunas reglas de protección al consumidor. Por ejemplo, la Subjeval tiene, pero es más que todo protección al inversionista. Es un concepto un poco distinto porque, como bien decía don Jaime, es un tema complicado decir que el usuario de productos o servicios bursátiles es un consumidor. Está comprando una acción, no es para dejársela, o está comprando un bono, no es para dejárselo, es para obtener un lucro, y eventualmente antes hacían el buy and hold y compraban el título y se lo dejaban hasta el final, pero ahora es muy frecuente el trading
donde si obtuvo una variación de precio positiva, de una vez vendo y compro otra cosa. Entonces, no es como un usuario que compró eso para guardárselo, aunque algunos me dicen, mira, pero es el usuario final de servicios de inversión. Los bancarios, que la SUGEF no tiene protección del consumidor, y entonces caen en el esquema normal. Y ahí es donde a mí me llama mucho la atención, y eso que me decía usted de las cláusulas, en el mercado bursátil todos tenían cláusula contractual arbitral. Hay una ley, hay una norma en la ley reguladora del mercado de valores que obliga a la bolsa a tener un sistema de arbitraje, y la bolsa satisfizo el criterio de si lo habrá hecho bien o no, eso no omito criterio, firmando un convenio con la Cámara de Comercio, y entonces casi todos los puestos de bolsa tenían cláusula arbitral con la Cámara de Comercio, tanto que hace unos años hubo una acción de inconstitucionalidad o un amparo primero para darle el trampolín, porque decía que era monopólico y obligaba al consumidor a ir a esa vía. Habían dos excepciones, Citibank, que perdió un juicio en Argentina hace algunos años y entonces desde ahí detestan a las cláusulas arbitrales. A mí me llama mucho la atención, hay más de un banco aquí, y sobre todo público, que no les gustan las cláusulas arbitrales porque han perdido. Y probablemente hubieran perdido también en la sede civil. No es un tema de foro. Y ya no quieren cláusulas arbitrales. Algunos la limitan a que su junta directiva lo apruebe, como el Banco de Costa Rica, y otros se niegan casi absolutamente, como el Banco Nacional, sobre los contratos viejos. Citi no tenía para los contratos nuevos, y Scotiabank la tenía con SICA, porque yo preferí redactarla con ese centro de arbitraje en ese momento, y al final de cuentas se rechazó por un formalismo la acción de inconstitucionalidad. Pero es interesante que el consumidor, ¿qué vías tiene? Algunos van a la dirección del consumidor, perfecto, pero como ustedes dicen es una vía administrativa. Otros tienen a la Superintendencia de Valores, pero la Superintendencia de Valores lo que sanciona es si usted le cumplió o no la normativa, y muchas veces les ponen una multa al intermediario que no tiene relación con el daño. Entonces me ha tocado ver como árbitro donde me llegan con un arbitraje y me dicen, ve, aquí está el expediente donde se sancionó, casi como un copy-paste y dicten laudo. Y uno revisa y no hay ninguna causalidad entre la sanción o los hechos supuestamente comprobados en sede administrativa y lo que se haya resuelto en arbitraje. Y lo peor es que algunos abogados se esperan años en la superintendencia antes de ir al arbitraje, y en mi criterio no se interrumpe la prescripción porque yo no estoy solicitando un cobro allá, yo estoy eventualmente poniendo una denuncia para una sanción administrativa. Entonces, en lo bancario es también común. Me he topado créditos de varias instituciones que tienen la cláusula arbitral. En lo bursátil, les decía, era casi absoluto la condición. Y en los temas de los contratos bancarios, generalmente son los créditos de cierto tamaño los que uno ve, pero podrían existir en todo nivel. El tema del arbitraje, como bien decían ahora, es un tema de costo. Por ejemplo, si yo tengo una discusión con el banco por 50,000 colones y el banco se negó a resolverla, yo no tengo a dónde acudir para que me devuelvan ese dinero. Puedo ir a la Comisión del Consumidor, pero si acaso los van a multar o los inducen, eso los actúa como un incentivo para que negocien conmigo. Y a mí me ha tocado, representando entidades, no con la Comisión del Consumidor, sino con la SUGEVAL, tener que pagarle a un cliente miles de dólares porque me sale más barato pagarle que al intermediario que ir a que me multen por una cosa que no tiene nada que ver. Es un incentivo, pero si el banco considera, o la entidad, que no ha violado ninguna norma, a pesar de que haya una condición abusiva, el consumidor o eventualmente la superintendencia no me van a resolver el punto, me lo van a dejar abierto. Si acaso, y es un tema que es completamente distinto, que es espejo, como decía don Jaime, la Comisión de la Competencia, si llega y determina que algunas cláusulas, que hay una práctica monopolística, eso daría pie a que los afectados pues procedan a presentar sus demandas. Pero en lo otro generalmente no. O sea, la sanción de la superintendencia muchas veces es por cuestiones normativas que no tienen efecto en el daño del consumidor, y en los bancarios también. Yo lo que siento es que están muy generalizadas las cláusulas, hay algunos que están queriéndose zafar de esas cláusulas, e incluso los reguladores las están viendo bien. ¿Qué me explico? Les hablaba del mercado bursátil, que ahora está regulado todo. Resulta que por una amplitud de la ley, la SUGEVAL sacó el CONACYF,
propósito de la Sujeval, un reglamento de intermediación de valores que es transversal, como dice don Jaime, a cualquiera que haga oferta de valores, ahora tanto privada como pública, que antes la superintendencia se arrogaba solo la de públicos. No los inscribe, no los registra, pero si usted es un asesor de inversiones, de los que hay muchos corredores de bolsa que se quedaron sin puesto, o administra carteras de inversión de algún tipo, tiene que cumplir esas reglas. Y uno de los requisitos que dice la ley, y me llama mucho el reglamento de intermediación, es que los intermediarios deben dar la opción al cliente de una vía u otra. O sea, ya no está diciendo quédese solo con lo judicial o quédese solo con lo arbitraje. No, el contrato suyo, y ahí vamos a tener que empezar a actualizar todos los contratos, de hecho ya estamos en eso, debe dar la opción. El cliente va a escoger. Entonces, al final, como decían, tenemos que poner un espacio que quiere, marque con X o ojalá fírmeme a la par de lo que quiere. Cláusula arbitral, que sería, obviamente, con el centro de arbitraje o la forma que escoja el intermediario, porque ya no podemos entrar a negociarlo todo. Y dos, simplemente quedaría abierta la vía judicial. Entonces, siento que del lado del regulador, más bien se ve como un buen punto, el regulador está comprendiendo que él tiene limitaciones en la vía administrativa, no solo de potestades legales hasta dónde puede resolver, sino también de lo que ve sus funcionarios. Sus funcionarios están habituados a hacer cumplir reglas, no a resolver conflictos intersubjetivos, y lo que resuelven va en esa línea. Yo siento que la cláusula tiene gran prevalencia, pero les decía, hay bancos públicos que en los últimos años he visto que cuando uno negocia un contrato con ellos, la cláusula arbitral no les hace nada de gracia, ¿verdad? Y algunos dicen que no del todo y otros le ponen trabas intermedias como recurrir a instancias. Espero haber respondido a la pregunta. Sobradamente, muchas gracias, don Alejandro. Don Jaime, nos acompañan hoy muchos estudiantes de Derecho, muchos profesionales jóvenes que apenas se acercan al fenómeno del arbitraje, particularmente el arbitraje de consumo, y es algo que en general como consumidores y usuarios tenemos que entender todos. Bajo el marco normativo costarricense, ¿cuándo nos enfrentamos a una cláusula arbitral potencialmente abusiva? Bueno, vamos a ver. Potencialmente abusiva. Aquí tenemos dos puntos que hacer de observaciones. La primera, si el artículo 42 de la Ley de Consumidores establece que si el adherente conoció con diligencia ordinaria el acuerdo arbitral, el acuerdo es válido. Y en el arbitraje, porque ahora les voy a hablar de la Junta Arbitral de Consumo, que es diferente, por ejemplo, en España, la que hay en Perú y cosas por el estilo, pero eso es un tema un poquito diferente al que tenemos nosotros visualizado. Lo que les quiero decir es que si hay un acuerdo arbitral, la única vía para reclamar la nulidad es el mismo arbitraje, porque el árbitro de la excepción es el árbitro de la acción. Entonces ahí va a tener que el árbitro, de alguna manera, o declara la validez o declara la invalidez de la cláusula en el laudo que dicta, pero no lo puede hacer anticipadamente. ¿Por qué? Porque eso es un tema de fondo, porque está hablando de la invalidez de un contrato o de la nulidad de un contrato cuyos efectos son deducibles para sentencia, no interlocutoriamente. Ahí es donde viene el primer conflicto, por eso dice potencialmente abusivo. ¿Qué significa una cláusula abusiva? Bueno, primero, no se le puso en conocimiento, no hay tratativa previa, tal vez hay mucho contrato bancario que dicen, y ahí los que están metidos con bancos lo ven, que conocen el reglamento general de tal cosa y que conocen el reglamento de tal otra, y resulta que en ese reglamento había en el puro fondo, al puro final, un acuerdo arbitral, ¿verdad? De esos que estaban ahí puestos hace muchísimos años, y esa remisión son aquellas condiciones generales que no se incorporan dentro del texto como tal, y ahí posiblemente podríamos hablar de una condición general que puede ser abusiva. Pero el tema puntual, abusiva es cuando hay un desequilibrio de prestaciones y no hay buena fe. Muy bien, si hay un desequilibrio de prestaciones, le pregunto a ustedes, ¿qué le estamos reduciendo en derechos entre el arbitraje, un proceso judicial y un proceso administrativo? ¿Concederá el arbitraje distintos derechos de los que puedan conceder un proceso judicial? Todo depende de la causa del proceso. Si en el proceso judicial no se pide la invalidez o la
la nulidad de la cláusula como tal, el árbitro ¿qué hace? Simplemente atiende las pretensiones de parte y aunque haya un consumidor de por medio, póngase en el caso de una opción de venta, resolverá el fondo. Y uno le dice, sí, yo pagué en tiempo, no, usted no pagó en tiempo, o lo que fuera. Pero no discutieron la invalidez de la cláusula. Entonces, volviendo al artículo 42, párrafo primero, de la cláusula sería eficaz si la conoció. Entonces, si yo le leo, si yo, empresa, le digo, mire, este es el formato de la estructura de la escritura, y además tiene acuerdo arbitral y tenemos que ir a disputar a cualquier vía y saque la platita, cuidado si no ese consumidor puede tener la posibilidad de ser más, incluso con mejores ventajas económicas que la empresa que le está presentando el contrato como tal, porque es perfectamente posible que eso pase. Entonces, lo que dice la pregunta de Carlos, ¿qué tan abusiva o potencialmente abusiva? Bueno, veremos el desequilibrio. Ahora, ¿qué potencialmente abusiva? El artículo 23 de la ley RAC lo que dice es que en el acuerdo arbitral podemos incorporar algunas condiciones, algunos objetos, otros podemos disminuirlos o ampliarlos y cosas por el estilo. ¿Qué se utiliza actualmente en el mercado? Por ejemplo, vean ustedes los contratos de préstamo en hipoteca con garantía, los contratos de préstamo con fideicomiso. Muy bien. Y si ustedes ven el acuerdo del fideicomiso, el acuerdo arbitral, el remate no está excluido en muchos de los casos, en otros casos sí lo excluyen, o en otros dicen que para la disputa de intereses, o el otro si el préstamo será retribuido o no. O se los pongo un tema más fácil todavía. En materia mercantil los días son hábiles. Eso es un tema de discusión. Entonces les pregunto, ¿un sábado y un domingo es hábil o no es hábil en materia mercantil? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí empezamos a discutir si es o no es hábil. Porque la situación es, ustedes dicen, es que no está abierto o no es natural. No, en materia mercantil los contratos son hábiles. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un negocio como una hipoteca? Se entiende muchas veces civil, pero cuando los sujetos participantes son empresa y empresa, ya empezamos a considerar distinta la observación de todo, porque las acciones de nulidad ya no son de 10 años para la formación del negocio de hipoteca como si fuera banco-cliente, porque son dos empresas, la prescripción de la hipoteca es de 4 años, de la formación del negocio, y ahí puede incluir el acuerdo arbitral. Entonces, vean ustedes la gran diferencia. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y de dónde saca usted esa conclusión? Es muy fácil. El mes pasado, la sala primera resolvió un recurso de casación con ese tema. A mí me contrataron porque la sentencia de segunda instancia tenía esa tesis, a ver si la podía reverter y no se pudo. Entonces, si ustedes analizan las votaciones del mes pasado, en la sala primera, ya ese voto salió, ya está notificado y determina, amparándose en un voto muy viejo del año 90 de la sala primera, donde la prescripción de la acción en la formación del negocio de hipoteca, cuando son empresa a empresa, es de 4 años. Entonces volvemos al tema de los sujetos, no podemos decir, 10 años, no es 6.8 el Código de Comercio, no, es que tenemos que analizar los sujetos, ese es el punto clave. Entonces, potencialmente abusiva, bueno, desequilibrio, buena fe, no conoció, pero si el consumidor dice, sí, claro que sí, yo lo conocí, a mí me lo presentaron antes, ahí el contrato es eficaz. ¿A dónde está en lo que es abusivo? Habrá que ver cómo la estructura, si hay un desequilibrio le dices, no, usted paga todos los costos del arbitraje, usted consumidor si quiere reclamar, ahí sí puede ser, porque eso es parte del contrato. O como ha sucedido otras veces, que el acuerdo arbitral dice 50 y 50, cada parte, no importa quién gane, quién pierde. El tribunal se deja condenar al que pierde y por acción de nulidad le dice la sala, no, aquí hay un pacto, usted tiene que respetarlo, cada uno paga el 50-50, no puede imponer costas a uno solo. Entonces, vemos ahí que si el consumidor tiene que pagar todas las costas, todos los gastos, todos los honorarios, de cuanto perito se le ocurra aportar la otra parte, ahí sí puede ser, me parece a mí que abusivo, ¿verdad? En ese punto sí, pero vuelvo a reiterarles, sujetos y objeto para identificar el tipo contractual para ver qué legislación le aplicamos y poder determinar entonces en estos casos, ya yéndonos al acuerdo arbitral, si hay o no
un desequilibrio en las prestaciones y hay una ausencia de buena fe como tal, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Jaime. Don Alejandro, don Jaime, quizá a modo de conclusión y tomando de nuestro foro anterior un punto que trajo a discusión don Roberto Iglesias, que nos acompaña como parte del público, en una discusión que tuvo con don Víctor Pérez, quien moderó el panel anterior, y un punto muy interesante sobre, digamos, la poca o lenta atracción que ha tenido el arbitraje en Costa Rica, sobre todo en su etapa más temprana, y ahora particularmente hacia la consolidación de un verdadero y contundente arbitraje de consumo. ¿Cuáles son los principales retos, de manera muy sintética, que presenta el desarrollo del arbitraje de consumo en nuestro país? Don Alejandro. Sí, gracias. En primer lugar, y lo estamos atendiendo aquí, la capacitación de los abogados, no solo como árbitros, sino como litigantes, ¿verdad? O sea, respetando las diferencias del arbitraje con el proceso civil, que conozcan bien cómo se plantea, que conozcan bien cuáles son las diversas vías que tiene a su disposición para llevar a buen término las pretensiones del cliente, como les decía. Dos, creo que en el arbitraje de consumo, y el consumo, como decía don Jaime, es el que está al final de la cadena, pero eso puede ser mucho o poca plata. Cuando es poca plata, debe haber algún esquema de bajo costo. Y eso, en mi opinión, sería bueno, mínimo bueno, si hay gente que considera necesario hacer algunos cambios en la ley para facilitar que sea barato ese arbitraje, porque aunque la ley no impone costos, sí pone ciertos requisitos que eventualmente encarecen o toman algún tiempo. Entonces habría que ver si un arbitraje por 20.000 colones de una disputa, 50.000 colones, que a uno le puede parecer ridículo, pero para una persona que recibe un ingreso de 200.000 colones al mes es toda la plata del mundo, ¿verdad? Es toda la plata del mundo y no tiene a quién acudir. O sea, yo pensaría en algún esquema arbitral que resuelva tipo la Dirección del Consumidor, solo que con funciones ya de resolutorias de la disputa, no solo multar o eventualmente incentivar un arreglo. Creo que eso hace falta. Y dos, me parece muy interesante la tesis de don Jaime. Ahí lo que estamos es separando la protección del consumidor de las cláusulas generales propiamente, que últimamente también en Europa se han estado aceptando a favor de empresas. Me parece necesario, volviendo al tema de la mesa anterior, que actualizar nuestro derecho de consumo. O sea, hay cosas que requieren más flexibilidad, sobre todo si vamos a meter a las empresas en el artículo 42, ¿verdad? La protección absoluta. Yo creo que no es la vía, o sea, prohibir algunas cosas o solo permitir otras o decir cómo se hacen, creo que no es la mejor vía, pero sí necesitamos actualizar. Yo creo que esos 3 puntos son, a mi criterio, como los que priorizaría. Gracias. Sí, efectivamente, y de previo, vean, el número de sentencia es 991 de 2016 y fue votado a las 15:30 horas del 22 de septiembre del año 2016. Es fundamental que la tengan porque hace un cambio en los sujetos, sobre todo en la forma de análisis de las acciones de nulidad con sujetos participantes, ¿verdad? Y así es como tiene que analizarse. Y con respecto a la consulta del moderador, don Carlos Valenciano, a mí me parece que el sistema de consumo costarricense, a pesar de que tiene pues sus efectos muy positivos, también requiere algunas mejoras como tales. Mejoras que proyectos ya han sido presentados muchas veces en la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Economía, sin embargo no han sido un tema país porque no se ha aprobado. Pero sí están los proyectos presentados hace mucho tiempo. ¿Qué se puede esperar de eso? Bueno, como todo, necesitamos modificar una serie de puntos, ¿verdad? Efectivamente, si las empresas pueden ser eventualmente consumidores, aquel que compra un carrito y lo tiene, nada más a nombre de una sociedad anónima, por las razones que fuera, bueno, una cosa es el carrito y otra cosa es porque hay que identificar el bien o quién pide el servicio, cosas por el estilo, ¿verdad? Que son diferentes, y no necesariamente el propietario, que es aquel que puede reclamar en un momento determinado dependiendo quién adquiere el servicio, porque si el carro es de don Carlos, me lo presta, yo lo llevo a la bomba a cambiarle el aceite y yo firmo un acuerdo y tiene acuerdo arbitral,
¿quién es el legitimado para accionar? Yo que llevé el vehículo, no don Carlos, quien es el propietario, porque eso lo ha distinguido muy bien, no solo sino el que solicita el servicio, ¿verdad? Entonces, el acto de consumo, y eso que quede bien claro, no necesariamente todos son onerosos, pueden ser gratuitos, ¿verdad? El hecho de caminar por una determinada tienda es un acto de consumo, cosas por el estilo, y si me cae algo, como pasa en ciertos almacenes que tienen ahí unas torres de productos estivados, esos son actos de consumo, ¿verdad? Entonces, ahí empieza, entonces la protección tiene que ser más amplia, pero la capacitación, como bien dice Alejandro, es fundamental, y es fundamental el conocer cómo es que aplica, dependiendo de los sujetos, la transversalidad del derecho al consumo, porque el derecho al consumo no es una rama del derecho, es un cuchillo que se atraviesa en todas las relaciones contractuales, dependiendo cuál sea. O sea, no es una rama independiente que dice, aquí van los consumidores y allá están. No, es que la normativa aplica, los contratos de consumo son civiles y mercantiles, y dentro de los contratos civiles y mercantiles se le van a agregar las normas de consumidor, preferentemente porque tienen una preferencia sobre la aplicación de las normas del Código de Comercio y Código Civil en su momento determinado. Entonces, por eso es que hay que saber aplicar muy bien esta estructura piramidal para el contrato mismo y cómo construir la base normativa para cómo reclamar los efectos posteriores en un proceso judicial o administrativo o bien arbitral. Por eso es que la capacitación es fundamental, y creo que partiendo de una buena capacitación, no solo como dijo Carlos, a jóvenes, no, es que posiblemente haya muchos, incluso yo, que puede ser que no conocemos muy bien las formas de interpretar o cómo dar formas para llevar a cabo la interpretación o integración normativa para poder disputar un conflicto, o cómo se puede llevar a cabo, o cómo identificar de alguna manera algunos contratos y sus mecanismos como tales, o identificarlos en el acto. Entonces le pongo el famoso ejemplo del que va al supermercado. El que va al supermercado, ¿qué ve? Una góndola con un montón de productos. Muy bien, ¿qué es eso? Una oferta al público. ¿Qué hay ahí? Derecho de propiedad intelectual, hay oferta al público, hay protección de una serie de productos, hay propiedad intelectual, hay secretos industriales, hay secretos comerciales, hay un montón. O sea, ahí ustedes ven en un supermercado casi todo el ordenamiento jurídico incluido ahí. Y si ustedes ponen a identificar qué hay detrás de una etiqueta, entonces va Ministerio de Salud, va Colegio Químicos, normativas de aduana y un montón de cosas. Entonces ahí van ustedes identificando todo lo que el ordenamiento dice, y ahí van identificando absolutamente todo, ¿verdad? Esa es la ciencia de conocer ante qué estamos y ante qué nos vamos a enfrentar. Lógicamente, la capacitación es primordial, fundamental, y les agradezco entonces estar aquí para que oigan lo que les digo, porque me parece que ya tienen una buena semilla sembrada y esperamos que el fruto sea recogido lo antes posible. Muchísimas gracias, don Jaime. Señores, ¿tenemos espacio para preguntas? Abrimos espacio para preguntas del público. Don Roberto tiene una pregunta por acá. Gracias. Sí, en el contexto de lo que se ha discutido, me parece que es válido plantear una idea de propiciar, promover, crear la organización de un sistema nacional de arbitraje de consumo, aprovechar la experiencia internacional que ya existe en esta materia, que existe con arbitrajes populares en muchos países y con el arbitraje MIPYMES de Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá, y de la experiencia de consumo de las redes de consumo, de centros arbitrales de consumo de Andalucía y España, ¿verdad? En general. Eso hay que aprovecharlo, hay que hacerlo, me parece a mí, con participación de los tres grandes actores que son el gobierno, porque aquí hay un tema de interés público, los comerciantes y los consumidores. Entre esos grupos hay que sacar un consenso que organice un sistema en donde se resuelvan y se atiendan los por lo menos tres aspectos fundamentales para el éxito de un arbitraje de consumo. Es tratar el tema de los costos, que algo ya se dijo, que está resuelto muy exitosamente en el arbitraje MIPYMES de Colombia. Ahora les voy a decir cómo. El tema de la cláusula arbitral que se elimina. Totalmente está eliminada la cláusula arbitral en el arbitraje de consumo. Y el procedimiento que también elimina requerimiento arbitral, apelación interlocutoria, competencia, es decir, se comprime y se va a hacer un procedimiento, y se haría un procedimiento
como se hace ahora en el derecho comparado, que es incluso en línea, individual o colectivo, se está haciendo el arbitraje de consumo en España. Pero, digamos, interesantísimo en cuanto al manejo de costos, el sistema del MIPYMES que se puede aplicar a consumo, que es un sistema que es arbitraje, mediación, arbitraje. Es decir, un sistema triple, que es costos muy bajos al inicio, si no hay mediación, que es en una audiencia oral, la segunda audiencia oral inmediata, se va a una mediación en donde el árbitro le ha advertido a las partes, si ustedes no concilian, tienen que depositar plenamente los costos del arbitraje para arrancar una segunda etapa donde se hace un procedimiento ordinario arbitral comprimido. Entonces, el problema de los costos se le traslada a las partes, ya no es un problema del sistema, sino de las partes, si no quieren conciliar. Y de paso se revitaliza la importantísima institución de la mediación que viene a menos con la jurisprudencia de la Sala Primera, ¿verdad? Entonces, se le da también una importantísima renovación a la mediación. Eso es en cuanto a costos. En cuanto a la cláusula arbitral, vean qué fácil cómo lo arreglaron en España, en el arbitraje de consumo. Crearon registros voluntarios de sumisión al arbitraje de los empresarios. Entonces, la empresa se registra por 1, 2, 3 años a que todos los reclamos de sus consumidores se tramiten por la vía arbitral si el consumidor así lo quiere. Entonces, no hay que hacer cláusula arbitral. Y la empresa coloca una pegatina en la vitrina ahí, en la ventana de afuera, diciendo negocio adscrito al Sistema Nacional de Sumisión de Arbitrajes, al arbitraje. Se acabó el problema de la cláusula arbitral, olvidémonos de la cláusula arbitral. Entonces, tratando esos 3 temas de una manera moderna, idónea, se puede generar un sistema efectivo de resolución por la vía arbitral, ya por el fondo, y quitamos esa cosa que hace administrativamente la Comisión del Consumidor, que no está funcionando ni en forma, ni en fondo, ni en tiempo, ¿verdad? Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Yo le respondo. ¿Le permito? Yo le respondo. Sí, gracias, Roberto. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer aquí es un cambio de cultura, si queremos un sistema arbitral como el que tiene España, porque si no hay cultura, usted mismo lo sabe y sus mismos clientes se lo dicen, cuando son contrataciones en masa de bienes muy onerosos, entiéndase viviendas, vehículos, cosas de ese tipo, lo primero que le dicen es, yo no acepto ir a un arbitraje. Es un problema cultural del costarricense. Entonces tenemos que hacer un cambio fundamental. Si en Europa ya tuvo ese cambio, por ejemplo, les pongo el caso de Suiza, que ahí las cosas son diferentes, hay un cambio cultural. Entonces les pregunto, ¿tenemos un problema de educación, un faltante en la educación? Sí, claro, efectivamente. Entonces el sistema arbitral de consumo, que yo sé que eso funciona en España, y si lo he visto y todo lo demás, funciona si hay un acuerdo, hay cultura para tal. Pero si no hay cultura, no estamos obligados tampoco a ir. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, con relación a los costos, vean, en el año 97, la Corte, con los seminarios de CONAMAG que hacían, CONAMAG, con este tema del consumidor, yo hice una propuesta, más simple todavía, y es la tutela procesal invertida, que le gustó mucho a los magistrados, pero no hubo nunca un acogimiento para presentar un proyecto. ¿En qué consiste? Y eso ya se había dado, simplemente es el consumidor simplemente le presenta a un juez su posición, presenta la prueba, le da audiencia a la otra parte y toma la decisión inmediatamente. Y esa decisión es vinculante si la quiere cumplir, y si no la quiere cumplir, entonces dispute contra la decisión del juez. Eso es mucho más rápido, porque lo puede hacer efectivo, lo puede hacer ejecutorio, como es, digamos, el artículo 149 de la Ley General de Administración Pública, donde dice que el acuerdo ya tomado administrativo es ejecutorio y ejecutivo y con permiso. O sea, es más simple hacer eso que vías arbitrales de consumo, porque si una empresa dice, no me da la gana, o un empresario, usted le dice con bienes de vehículos de $50,000 para arriba, ¿qué le dice? No. O con habitaciones que son de 300, 400, $500,000, dice no, tampoco. Entonces le pregunto, si esto es nada más para bienes de cierto monto, como un lapicero, digamos, este envase, cosas por el estilo,
podría funcionar. Pero cuando usted le dice a un comerciante, mire, tiene 3 condenas o 4 condenas en el año, tiene que devolver todo este montón de dinero, además está sancionado y además multas, el comerciante le va a decir, don Roberto, muchísimas gracias, ahí está la puerta. Entonces, volvemos al tema, es un tema cultural. Tenemos que cambiar la cultura del costarricense, entre ellos los abogados. Si los abogados estamos obligados a la conciliación, les pregunto, ¿cuál de todos ustedes la busca inmediatamente para recoger más rápido el 50% de los honorarios que esperarse 10 años para recoger el 100%? Yo prefiero mejor el 50% ya que no el 100% dentro de 10 años. ¿Estamos de acuerdo? A valor presente tengo más plata ahora que dentro de 10 años, ¿verdad? Bueno, la conciliación es, me parece a mí, idónea. Lo tenemos en el Código de Ética, lo tenemos en un montón de cuerpos, pero no se aplica porque no hay una orientación hacia ello. Entonces creo que hay un faltante en el nivel educacional del costarricense. Ese es el primer punto. Y en el tema de los costos, es un tema que viene dado por ley específica. Le pongo el caso del Código Procesal Laboral, donde tiene el arbitraje. En ese arbitraje también trae contenidas las tarifas de los árbitros. Entonces, si las condenas actualmente andan entre 20 y 30 millones de colones en aquellos guardas, con la gran cantidad de horas extra laboradas, que llegan a 20, 30 millones de colones los pagos, el árbitro se va a llevar más de 1 millón de colones. Saquen la tabla. Entonces le pregunto, ¿quién paga eso? Bueno, se condena al empresario, pero si el pago es anticipado, ¿cómo hacemos para que el árbitro continúe? Entonces aquí el tema es un tema complicado, el tema de los honorarios, ¿verdad? Bueno, eso es un poquito diferente. Es por decirlo así, el abogado institucional, por ejemplo, o una persona, como decir una casa de justicia, como hace ahora el Poder Judicial allá en Guapiles, en Upala, que pone un montón de gente para resolver ciertos conflictos, perfectamente. Sí, pero volvemos al tema. ¿Cuál tipo de bienes? Si sacamos un inventario, una estadística de qué tipo de bienes son los que se están regulando, yo le digo que no pasan de cierto monto. Ese es el punto, ¿verdad? No pasan de cierto monto. Por eso es que no es así tan especial la fórmula del sistema arbitral de consumo. Okay. No crean que porque estoy abogado la tenía abajo escondida, ¿verdad? Es que ahí estaba. Y ya le había preguntado a Carlos que qué era eso. Muy bien. Entonces el tema de dilucidar es si hay o no posibilidades en ese sentido. Porque también les explico. ¿Y por qué el notario no puede ser árbitro? Perfectamente. Y el notario también, por ser imparcial, porque no hay notario de parte, también podría perfectamente llevar a cabo ese sentido. Entonces podríamos decir que puede haber notarios institucionales privados que puedan llevar esa labor también. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no se permite esa restricción? ¿Por qué esa restricción a nivel de la parte notarial en no considerar más que al público y no al privado? Entonces hay un montón de temas que tenemos que arreglar, Roberto. No es así tan simple decir, mire, copiemos el sistema de España. Sí, yo sé que ahí califica, pero cultura, fundamental. Entonces usted hace van donde sus clientes, le dice, mira, ¿quieres con esto y esto? Y si perdemos tenemos que volver toda la plata. Le dice, no, suave, un momentito, así tan fácil no. Si gano todo, sí, pero si pierdo, no. O sea, eso es un problema de cultura. Ese es el primer punto. Entonces tenemos que orientarnos a la cultura para cambiar el sistema. Ahí estoy de acuerdo, ¿verdad? Y que ya hay otros modelos, sí, apliquémoslos, pero tenemos que cambiar esa cultura y evitar entonces el montón de litigios y solucionar los puntos claves. Esa es la idea. Entonces, personas, empresarios bien capacitados obligan y llevan a cabo las conciliaciones como tales. Entonces, ahí sí, estamos de acuerdo. Pero si el abogado va a decir, no me da la gana arreglar porque son mis honorarios y me está saliendo más, voy a perder un montón de plata, devolvemos a lo mismo. Esperar, administrar papeles 10 años para recibir, y si me quitan de camino, ¿qué pasa? Ahí es donde está el punto, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Roberto, por tan pertinente comentario y a don Jaime por su respuesta. ¿Tenemos tiempos para más preguntas, señores? No. Queda bueno. Esa señora, queda bueno. No. La ley RAF es mucho más que de arbitraje, es mediación, de conciliación.
conclusión. Siempre que ustedes están hablando, yo no soy abogada, entonces cada que nosotros ustedes están hablando de la cláusula de arbitraje. Cuando en un contrato se estipula una cláusula de arbitraje, inmediatamente están descartando la conciliación. Sí, acaba de pasar con una empresa constructora, estaban con la cláusula de la Cámara de Comercio, que era de arbitraje. Eran $100,000 lo que estaba discutiendo esta empresa y su cliente, y no pudieron llegar a mediación y a conciliación porque la cláusula decía que era un arbitraje. Entonces no les permitieron. Pero sí lo pueden hacer. E incluso, vean, nosotros lo hemos hecho incluso apostando a lo que diga el recurso de nulidad y se ha puesto una conciliación. Y lo hemos hecho en protocolizado y todo, y no hay ningún problema. Usted puede negociar en cualquier momento. Que no haya habido una disponibilidad para llevar a cabo una negociación fuera de lo que tenga el acuerdo arbitral, eso es muy diferente y que no se haya aplicado. Pero sí se puede hacer. Es más, la negociación, la conciliación y mediación no son las únicas, hay otras también. Pero hay que saberlo hacer y saber buscar y decirle, mire, vea esto, valórelo, busquemos un técnico que diga esto y a ver quién tiene, y ahí se puede solucionar. Pero si no se intenta, no se hace. Disculpe, es que estamos un poco mal de tiempo, si no, disculpe que tenga que interrumpir, pero sí es una falta de respeto para la siguiente ponencia, entonces sí le solicitaría a don Jaime que tal vez posteriormente a concluir la ponencia tal vez puedan conversar. Les agradezco, y disculpe a don Jaime por haberlo interrumpido, qué pena. Les agradezco a don Jaime, a don Alejandro y a don Carlos por esta interesante intervención, tanto así que se ha extendido. Y de parte de la asociación les entregamos un pequeño presente y sí les instamos a que continúen todos ustedes con el siguiente bloque. Muchísimas gracias a los tres y por favor un aplauso para ambos.